Hola a todos, bienvenidos. Hablaremos de un pequeño spoiler para la serie Miel to My Shore. La noche estaba muy tranquila, solo se oía el sonido de la lluvia. Chulan empujó la puerta del taxi con un esfuerzo y se tambaleó. Después de caminar unos pasos, escuchó que él lo llamaba en la noche. Chulan, ¿qué te pasa? Giró la cabeza y se secó la lluvia del rostro y vio a Fanchao. Chulan, ¿sucede algo? El gran paraguas negro bloqueó rápidamente la lluvia. Fanchao, sin importarle su discreción, agarró directamente la muñeca de Chulan. Las palmas, que siempre estaban cálidas, ahora estaban más frías que la lluvia nocturna. Fanchao se sorprendió rápidamente, se quitó el cortavientos y envolvió a la persona con fuerza. ¿Por qué apagaste el teléfono? La voz de Chulan sonaba ronca, como si no hubiera hablado en mucho tiempo. Miró a Fanchao como si estuviera en trance. Fanchao, que estaba botonando la camisa de Chulan, de repente miró hacia arriba. ¿Me llamaste? ¿No dijiste que estabas de guardia? ¿Por qué tienes el teléfono apagado? Fanchao temía que Chulan se preocupara, pero no quería mentirle, así que pensó por un momento y dijo la verdad. Va y sigue llamando, me era molesto, así que apagué el teléfono por un rato. Obviamente Chulan no se encontraba bien en ese momento. Fanchao no sabía si tenía que ver con la llamada perdida. Preguntó con ansiedad y frustración. ¿Por qué me llamaste? Resulta que no necesito ser entrometido. ¿Cómo podría alguien como Fanchao sufrir una pérdida? Chulan se rió entre dientes, apartó la mirada de Fanchao. Apartó la mano de Fanchao y volvió a empujar el paraguas. No pasa nada. Solo toqué el teléfono sin querer. Se dio la vuelta y volvió a caminar bajo la lluvia. La oscuridad solo dejaba una difusa sombra ovalada por la farola. La clara línea de lluvia bajo la luz envolvía al hombre, formando una espalda solitaria. Al instante Fanchao corrió hacia la luz y de repente sostuvo a Chulan. No me has llamado en más de un año. ¿Cómo pudiste llamarme sin querer? ¿Qué sucede? Al observarlo con atención, notó naturalmente la leve expresión de dolor en el rostro de Chulan. ¿Qué pasa? ¿Te sientes incómodo? Chulan se sentía dolorido, sus pies estaban débiles y apenas podía sostenerse. Quería terminar su relación con Fanchao cuanto antes y ocultar su ridiculez y vergüenza. Regresé del laboratorio, estoy muy cansado, quiero descansar. ¿Te parece bien, Fanchao? Chulan tenía mal aspecto, se dio la vuelta e intentó irse de nuevo, pero no logró liberarse de las ataduras de Fanchao. Había un brazo fuerte en su cintura y Fanchao, sosteniendo un paraguas, se inclinó y lo presionó contra la pared. El gran paraguas creó un pequeño espacio privado bajo la lluvia. Llovió de repente, temí que no hubieras traído paraguas, así que fui al instituto de investigación, pero me dijeron que ya había salido del trabajo. La voz de Fanchao se ocultó tras el paraguas lento y grave. Tu casa estuvo apagada toda la noche. Estaba preocupado por ti, así que vine a la carretera a esperar. Chulan, ¿qué pasa? Fanchao, siempre me controlas. ¿Es esto lo que dijiste sobre no perturbar mi vida? Chulan mostró una sonrisa desdeñosa en su atractivo rostro. Si no estoy en el instituto, tengo que estar en casa. ¿No puedo tener otra cosa que hacer como pedir una cita? Fanchao frunció el ceño y tras un instante, ¿salir con alguien? ¿Dejarte viajar solo bajo la lluvia? Qué poco caballeroso debe ser el director. La persona cansada y adolorida se llenó de preocupación. Puso sus 5 dedos sobre el rostro de Fanchao y lo empujó con fuerza. Si fuera hombre sería más decente que tú. Así que Fanchao, no quiero recordar el pasado. Será mejor que desaparezcas antes de que se me acabe la paciencia. Al recordar su anterior comportamiento despreciable, la expresión de Fanchao se ensombreció. Le entregó el paraguas a Chulan y su voz deprimida era como una alcantarilla, cubierta de una gruesa capa de polvo. Si no me lo dices, lo voy a comprobar yo mismo. Hizo una pausa y bajó la mirada. Si de verdad es una cita, este tipo de personas no es adecuada. Chulan miró a Fanchao, tomó el paraguas y pasó junto a él. Tan pronto como empezó a caminar, oyó sonar el teléfono. El sonido agudo fue particularmente abrupto en la tranquila noche lluviosa. En ese momento, cuando estaba de humor complicado y quería ignorar la mirada detrás de él, Chulan contestó el teléfono sin pensar. Y antes de que pudiera llevárselo al oído, la voz estridente de Shui se disipó. Director, ¿se encuentra bien? Escuché que Bai lo atacó. No quise ignorar su llamada. Me acaba de secuestrar el nieto de Shang. Una ráfaga de viento sopló a sus espaldas. Cuando Chulan resonó, el teléfono que tenía en la mano había cambiado de manos. Los ojos de Fanchao estaban llenos de ira. Sostuvo el teléfono e interrumpió la charla de Shui. Dilo de nuevo. ¿A quién tocó Bai? Preguntó. En menos de un minuto, Fanchao colgó la llamada.
Para entonces ya había superado su ira inicial, y todo estaba normal, pero su mirada se había oscurecido un poco. Liberando sus dos manos para apretar la ropa de Chulán. ¿Son graves tus heridas?, le preguntó. Chulán guardó silencio un rato y respondió. Bai pretende castigarte y yo estoy aquí para ver la diversión. Quiero ver cómo se burlan y te molestan. Debe ser muy emocionante, solo pensarlo me alivia. Lo sé, estás aquí para ver la diversión. Fan Shao asintió. Vuelve y date un baño, no te resfríes. No debería haber apagado mi teléfono hoy, ni debería haber pensado que menos problemas son peores que más problemas. No debería haber pensado en dejarlo ir por el bien de la paz actual. De modo que dejé que este payaso te hiciera algo, dijo Fan Shao. El paraguas cayó. Fan Shao, que estaba a punto de irse, fue sostenido por el cuello por Chulán y arrojado contra la pared. Fan Shao, he pensado en vengarme de ti más de una vez. Quiero pisotearte y hacerte sufrir, pero quien debería vengarse no debería ser Bai. No tiene derecho a hacerlo, porque son como tú, dijo Chulán. Nadie más tiene derecho, solo tú puedes vengarte de mí, Chulán. Por favor, véngate de mí. De cualquier manera, voy a aceptarlo todo, dijo Fan Shao. En los próximos videos seguiremos con más spoiler. Cuídense mucho, bye bye. Y no olviden suscribirse al canal.